Enero será un mes clave en política porque es el último en que se trabajará en el Congreso en las distintas materias legislativas. Por supuesto que el tema más importante va a ser la reforma de pensiones. Pero también será un mes clave para la minería nacional porque después de todas las interpretaciones, después de incluso distintas interpretaciones por parte del gobierno y de la justicia, finalmente será convocado durante enero el Comité de Ministros con subrogancias. ¿Para qué? Para determinar el futuro del proyecto Dominga. ¿Cómo esto impactará no solamente a esa iniciativa, sino que a la minería nacional? Es parte de lo que analizaremos en este noticiero de Renta 4 junto al presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Hecha la presentación, saludo ahora a Jorge Riesco, presidente de Sonami. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La noticia del momento en minería es que en algún momento de enero va a ser convocado el Comité de Ministros, ya no con los integrantes titulares, sino que con los subrogantes e incluso subrogantes, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente. Quiero preguntarle, luego de todo lo que ha sucedido en el último mes y medio con este proyecto, ¿cómo ve la situación de Dominga? Bueno, se ve difícil de desanudar lo que se ha convertido en una especie de nudo gordiano, ¿no es cierto? Para las autoridades, porque después de tanta consigna, yo entiendo que es bien difícil deshacerse de esas consignas, de esas verdaderas promesas, ¿no es cierto? Pero aquí hay una posibilidad de actuar de acuerdo con la ley, de acuerdo la institucionalidad, que yo creo que no se puede dejar pasar. El sistema de evaluación ambiental debemos nosotros considerarlo como un activo país, un activo de nuestro país. Y en eso estamos perfeccionándolo, ¿no es cierto? Tratando de que funcione mejor, tratando de que se acorten los plazos, de que mejore la certeza. Hay toda una discusión, digamos, para mejorar ese sistema en tanto activo del país. Y lo que necesitamos ahora es que mientras el Comité de Ministros se mantenga vigente dentro de esa institucionalidad, actúe de acuerdo con esa misma institucionalidad. Y esa es una responsabilidad que tienen los ministros de Estado, o en este caso sus subrogantes, da lo mismo. Aquí las autoridades que integran este comité tienen que de alguna manera someterse, no de alguna manera, de todas maneras, someterse a la legislación, someterse al mérito del proceso de evaluación ambiental de este proyecto. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que ocurra. Si no ocurre eso, vamos a estar nuevamente infligiendo un grave daño a esa institucionalidad. Y aunque la cambiemos después, el daño va a estar hecho, porque la estamos usando mal. Jorge, ahora, ¿cuál es su opinión de lo que pueda pasar cuando se convoque a este nuevo comité de ministros? ¿Se va a dar otra opinión distinta al último rechazo que hubo en enero de 2023, hace prácticamente 2 años? ¿O cree que pueda haber un cambio en lo que determinen sus integrantes? No sé qué es lo que ellos podrían resolver. ¿Ah? Eh, es difícil plantearlo ahora. ¿Ah? Ellos, como digo, las autoridades están frente a una especie de consigna. Y si siguen esa consigna, seguramente van a volver a incurrir en los mismos errores e incorrecciones que el fallo que ordena esa reunión dejó de manifiesto, ¿no es cierto? Y que son tales hasta que un tribunal superior no declare otra cosa. Entonces, aquí hay una oportunidad, pero eso, un pronunciamiento favorable, entiendo yo que incluso es contradictorio con la actitud del Servicio de Evaluación Ambiental de haber recurrido en contra de la sentencia, por ejemplo, en representación del mismo Comité de Ministros. Entonces, aquí hay una especie de nudo gordiano. Ahora, tal como hizo Alejandro en su época, ese nudo
podemos demorarnos un mundo en desatarlo o podemos simplemente cortarlo con un buen golpe de espada, ¿no es cierto? Y en este caso quizá lo que necesitamos es un golpe de timón que realmente produzca un giro en este caso y aceptemos entonces de que el proyecto es viable ambientalmente y por lo tanto puede ser autorizado y que el comité en el comité haya un pronunciamiento en ese sentido. Ahora, siendo realista, podemos concordar es que eso es lo menos probable. Usted mismo hablaba de las consignas o las opiniones. Recordemos cuando el presidente Gabriel Boric fue electo, dijo no a Dominga. Los últimos días, el ministro de Economía, Nicolás Grau, ha dicho que ellos votaron en su momento siguiendo las recomendaciones técnicas de los organismos evaluadores. Usted mismo hablaba del Servicio de Evaluación Ambiental. Y también hemos visto las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, donde ha dicho que ella está por defender el medio ambiente. Entonces la pregunta es si quienes van a integrar ahora este nuevo comité de ministros van a opinar distinto a todos sus jefes jerárquicos, partiendo por el presidente Boric. Bueno, a eso me refiero yo con el golpe, digamos, de espada. Eso es un extremo, pero yo creo que es lo que le haría bien al sistema. ¿Ah? Mientras no ocurra algo distinto, vamos a seguir esperando cuál es el pronunciamiento. Pero cualquier otra alternativa implica de alguna manera desconocer el cúmulo de antecedentes que están en el procedimiento y además lo que se ha fallado anteriormente por los mismos tribunales ambientales. Jorge, esto que ha sucedido con Dominga durante todos estos años, pero específicamente en el último mes y medio, ¿está siendo visto por otros actores de la minería nacional en cuanto a las decisiones de inversiones que planeen hacer? Yo creo que sí, yo creo que esto insisto, una muestra de cómo el sistema está funcionando o puede funcionar o puede mal funcionar. Y yo creo que hay aquí señales importantes que se deben dar en términos de garantizar la certeza y garantizar el buen funcionamiento, insisto, de este sistema que debiera ser cuidado como un activo de todo el país, porque es lo que permite hacer una diferencia, ¿no es cierto?, en términos de garantizar a los inversionistas condiciones estables para realizar sus proyectos. De otra manera, ¿para qué tenemos este sistema? Dejemos que las encuestas y la opinión pública, ¿no es cierto?, o las autoridades digan lo que se hace o no se hace, y cambiamos totalmente entonces el sistema de evaluación de los proyectos y de respaldo de los proyectos. O vámonos incluso como en otros países, en donde se autorizan por ley, ¿no es cierto? Y si la ley se revoca, como fue en Panamá, entonces ya no hay proyecto y el proyecto tiene que necesariamente detenerse. Creo que no son señales buenas esas. La señal es tener un sistema objetivo, un sistema con un procedimiento claro y que una vez que ese procedimiento da un resultado, ese resultado se respeta por las autoridades. Pero concretamente, ¿hay proyectos que estén paralizados o en stand-by a la espera de lo que suceda con Dominga? Yo creo al revés, Nicolás. Yo creo que hemos tenido anuncios de algunos proyectos, anuncios solamente, proyectos como la ampliación del Abra, ¿no es cierto? Proyectos como los anunciados por BHP, que dan cuenta de una cierta confianza de esas empresas, por lo menos que son las que ya tienen inversiones en Chile, de que lo que se puede esperar es que el sistema mejore y por lo tanto han anunciado su interés de realizar inversiones. Entonces yo creo que al revés, seamos positivos, yo creo que esto es una oportunidad y además estas autoridades probablemente van a pasar, pero sería una lástima que dejáramos una herida en el sistema producto de que las autoridades no asumen la responsabilidad que el sistema y la institucionalidad les da, ¿no es cierto?, en base a las leyes que tenemos vigentes. Esa es la lástima, pero al final el país sigue funcionando y vemos que el sistema de evaluación sí es considerado un activo y sí
hay empresas importantes que consideran que esto puede mejorar. Y además está toda la sociedad civil, ¿no es cierto?, representada por las organizaciones gremiales como la nuestra, ¿no es cierto?, que estamos empujando mejora, que estamos colaborando con el proceso legislativo para mejorar el sistema. Todo eso tiene que ser visto de afuera como un empeño por generar los consensos para que esto funcione. Y eso es bien evaluado. Entonces, yo creo que hay materia prima, digamos, como para confiar en nosotros mismos, de que vamos a poder mejorar las cosas. Desgraciadamente, desgraciadamente el Estado, en este caso, ¿no es cierto?, las autoridades parecieran ser el lastre que nosotros tenemos que acarrear, digamos, para seguir avanzando, pero en algún momento eso no será así. ¿Ah? Sí, de hecho, usted menciona dos proyectos. La ampliación del Abra, que si no me equivoco es por 800 millones de dólares o un poco más, y también 8.500, imagínense. Y la ampliación de Spence, que fue aprobada ambientalmente hace algunos días por 1.600 millones de dólares. Entonces, ambas iniciativas dan cuenta de, independiente de la incertidumbre, hay optimismo y hay confianza en la inversión minera en nuestro país. Sí, lo que pasa es que es una necesidad, Nicolás. No es, o sea, las compañías están de alguna manera obligadas a confiar. Nosotros tenemos que dar esa confianza, y esa confianza no solo es en las autoridades actuales. Insisto, el gobierno va a pasar y va a pasar más rápidamente de lo que creemos, pero es el país el que está detrás de esto. Otra cosa era con la discusión constitucional, ¿no es cierto? Porque ahí el país entero está de alguna manera crujiendo detrás de un proceso de revisión, digamos, de sus normas más fundamentales. Pero en este caso estamos con las normas fundamentales ya firmes, y por lo tanto de lo que se trata ahora es de perfeccionar el sistema. Y obviamente que unas perfecciones van a ir por la vía legal, pero las perfecciones más importantes son por la vía de la buena gestión. Y eso es lo que ha sido totalmente deficitario hasta ahora en el sistema, digamos, y es lo que yo creo que siempre hay oportunidad de mejorar, y nosotros tenemos conciencia de eso, y sin duda los inversionistas también. Jorge, antes de terminar nuestra conversación, si nos puede hacer un resumen de las perspectivas de crecimiento del rubro para este año. Vimos que el cobre en mayo del año pasado tocó su máximo histórico, pero luego estuvo cayendo durante el resto de 2024, ahora está rondando $4 la libra. Quiero preguntarle, con ese nivel de cobre también, ¿cuáles son las perspectivas de inversión para la minería nacional durante 2025? Bueno, aquí hay que distinguir, ¿no es cierto?, aquellos proyectos de más largo aliento. Esos tienen otra forma de cálculo de los precios de largo plazo, etcétera, etcétera, pero lo que podemos esperar de acuerdo y no ha cambiado, digamos, sino que se ha ido acentuando desde el punto de vista de hacia dónde va la economía mundial. Vamos hacia una transición energética, no se han abandonado los objetivos, ¿no es cierto?, del Acuerdo de París, y por lo tanto nosotros vamos a tener que seguir en un proceso de transición energética para lograr un nivel de descarbonización total, digamos, de aquí al año 2050. Ese tránsito va a presionar sin duda la producción de minerales, y esa situación no ha cambiado todavía. Por lo tanto, nosotros cada vez vamos a vernos más presionados, digamos, por poner en operaciones nuevos proyectos o ampliaciones de proyectos ya existentes. Y eso es algo inevitable, y va a presionar obviamente un nivel de precio relativamente alto para lo que veníamos acostumbrados a ver en las décadas pasadas. Ahora, hoy día ese precio está de alguna manera amenazado por esta falta de certeza que hay acerca de cómo se va a desarrollar el mercado internacional entre Estados Unidos y China, como dos polos muy relevantes, digamos, dentro del funcionamiento económico mundial. Pero esa situación también tendrá que resolverse. Yo no me puedo imaginar, ¿no es cierto?, que dos potencias tan grandes, que además
necesitan de ese comercio para desarrollarse, vayan a extremar de alguna manera esas situaciones. Yo creo que esto va a tender a decantar en algún momento y eso va a traer una cierta estabilidad. Ahora, en este año que recién iniciamos, nosotros hemos visto, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, una situación más bien de continuidad. ¿Ah? No vamos a observar, digamos, variaciones muy importantes ni en términos de producción ni en términos de variaciones de precio. Nuestra producción se espera, no tenemos las cifras todavía totales del año 2024, pero yo creo que no alcanzó al 3% de incremento de la producción, fundamentalmente por incremento de producción privada. Sabemos que Codelco tiene problemas, digamos, en la implementación de sus proyectos estructurales que se van a mantener posiblemente parte de este año. Pero estamos ahí yo creo que vamos a mantener más o menos las mismas producciones y eso de alguna manera es lamentable en la situación en que estamos, porque la demanda por recursos fiscales es tan grande que nosotros hubiéramos querido que se nos escuchara un poco más desde las autoridades sectoriales especialmente y pudiéramos haber presionado para producciones un poco mayores. Nosotros sabemos que en muchas empresas hay espacio para incrementar producción e increíblemente eso no se produce por topes, digamos, normativos, porque las resoluciones de calificación ambiental señalan, digamos, topes de producción o niveles de producción que no se pueden superar. Y eso es ridículo. Es ridículo que pudiendo producir un 20% más, una compañía no lo puede hacer porque su resolución de calificación ambiental tiene un número que los condena a eso. Ese tipo de irracionalidades es lo que a nosotros de alguna manera nos revela, digamos. ¿Ah? Hemos tenido harta paciencia en esto, pero la verdad es que ya llega un momento en que la incredulidad, digamos, es superada ya por la impaciencia, ¿no es cierto? Y ya por la ofuscación, porque la verdad es que es increíble que no podamos resolver ese tipo de trabas a incrementos de producción. En algún momento el presidente señaló como meta de su gobierno, ¿no es cierto?, producir 1 millón más de toneladas de cobre fino, imagínate. Y resulta que nosotros hemos dicho dónde tenemos que buscar esas mayores producciones y no hemos sido capaces de hacerlo. Entonces, aquí o hay mucho desorden, o hay indolencia, o sencillamente hay una incapacidad enorme, digamos, para acometer desafíos y urgencias que hoy día podríamos solucionar, digamos, con un buen diálogo público-privado. Jorge Riasco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, muchas gracias por haber estado con nosotros, no solamente hablando de Dominga, sino que los desafíos y las proyecciones del sector para 2025 y como sabemos también para años posteriores, porque la minería es un negocio de largo plazo y ahí me hace todo el sentido lo que usted dice de la paciencia que tienen que tener. Bueno, van a tener que seguirla teniendo porque es inherente al rubro en el que se desempeñan. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Jorge. Gracias a usted, Nicolás, que esté muy bien. La minería y sus proyecciones, ese es el tema que quisimos compartir con ustedes en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut, nos vemos en una próxima oportunidad.